Imagina descubrir que el fundador de la dinastía más exclusiva, pura y antigua del mundo, pues en realidad no tenía ni una sola gota de sangre de esa familia. Ya, es que suena a locura. Imagina que el patriarca de esa estirpe tan intocable era en el fondo un completo extranjero. Harás de mí una gran nación. Suscríbete a Evidente Realidad. Y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal. Pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Hola, ¿qué tal? Soy José de Evidente Realidad. Te animo a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y que nos dejes un like, ya que de esa manera nos estarás ayudando a que este contenido llegue a muchas más personas. Que Dios te bendiga grandemente. Bienvenidos en nombre del canal Evidente Realidad. Qué inmensa alegría poder compartir este espacio nuevamente con quienes nos escuchan al otro lado. Hola a todos. Un verdadero placer estar aquí para profundizar en todo esto. Hoy nos metemos de lleno en una exploración detallada, un análisis muy profundo que, a título muy personal, a mí me ha volado la cabeza por completo. Y no me extraña, porque es un tema contundente. Fijaos, quienes hemos crecido dentro de un trasfondo cristiano, con las típicas historias de la escuela dominical, esos mapas de colores en la parte de atrás de nuestras Biblias, las predicaciones semanales desde el púlpito, la verdad es que acabamos dando ciertas cosas por sentadas. Totalmente. Asumimos casi por inercia toda una narrativa sobre quién es exactamente el pueblo elegido. Claro. Es lo que ocurre cuando heredamos un marco teológico. Simplemente nos lo ponemos como si fueran unas gafas. Y a partir de ese momento, leemos absolutamente toda la historia de la redención a través de esos cristales, sin pararnos a pensar, oye, la graduación es la correcta. Exacto, eso es. Y por eso hoy nuestra misión es quitarnos esas gafas un momento. Vamos a analizar a fondo la problemática asociada a Israel y sobre todo la profunda redefinición de lo que verdaderamente constituye el Israel de Dios. Una redefinición que es clave, ¿eh? Muy clave. Y quiero dejar claro desde ya que no vamos a basarnos en noticias actuales, ni en geopolítica de Oriente Medio. Nos vamos a ceñir a desgranar este dilema teológico puramente a través de las Escrituras. Como debe ser. Y para ello, a lo largo de este encuentro, vamos a intentar responder a 3 cuestiones que de verdad rompen muchos esquemas. Te las lanzo. A ver. Primero, ¿era Abraham judío o era originalmente un gentil? Segundo, ¿cómo se puede sostener hoy una distinción nacionalista para el pueblo de Dios, cuando Jesús mismo declaró explícitamente que el reino sería quitado de la nación de Israel para ser entregado a un pueblo que produjera sus frutos? Ojo con esa segunda que trae cola. Ya te digo. Y la tercera, reconocer bendiciones redentoras a una etnia separada de la Iglesia de Cristo no representa una regresión a las sombras del antiguo pacto que ya han sido superadas por la realidad. Madre mía. Son las 3 preguntas que hay que hacerse, sin duda alguna. Porque, a ver, no estamos hablando de un debate académico para teólogos que están encerrados en un despacho. Entender esto define la identidad de la comunidad de fe hoy en día. Totalmente de acuerdo. Si nos equivocamos al identificar quién es el pueblo de Dios, pues nos equivocamos en cómo entendemos absolutamente todo el propósito de la historia bíblica. Y claro, para empezar a tirar del hilo, tenemos que ir al origen de todo. Al principio del todo. Al llamado de Abraham. Vale, pues empecemos por ahí, por Abraham, porque la imagen mental popular, la que creo que casi todos tenemos, es que Abraham casi que nació ya con una kipá y la estrella de David en la frente. Sí, como si fuera el judío número 1. Claro, como si fuera el primer judío por definición genética pura. Pues fíjate, si vamos a las Escrituras, el panorama es radicalmente opuesto. En el sentido racial o étnico que entendemos hoy, Abraham no nació siendo judío. Era, a todos los efectos, un pagano. ¡Ostras! ¿Un pagano? Un gentil e idólatra que vivía en Ur de los Caldeos, al otro lado del río Éufrates. Adoraba otros dioses, tal y como nos dice el libro de Josué. O sea, no había absolutamente nada en su ADN, ni en su linaje biológico, ni siquiera en su moralidad inicial, que lo hiciera superior o distinto al resto del mundo antiguo. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que Dios literalmente señaló a un pagano cualquiera en medio de Mesopotamia? Literalmente.
Y esto es crucial para entender el porqué de todo lo que viene después. Si Dios hubiera elegido a alguien por tener una genética especial o una santidad, digamos, inherente, entonces la salvación y el favor divino estarían basados en el mérito o en la biología. Claro, y eso va en contra de la gracia. Exacto. La irrupción soberana de Dios en la vida de un idólatra nos enseña que todo, desde el minuto 1, es por pura gracia. El llamado divino no convirtió a Abraham en el creador de una superraza biológica, sino en un instrumento, un simple canal para los propósitos redentores de Dios. Mira, piénsalo así, porque este dato a mí me fascina. Es como pensar en el fundador de una de esas megacorporaciones familiares de muchísimo abolengo. A ver. Donde los bisnietos hoy nacen ya rodeados de riqueza, de estatus y de apellidos compuestos. A veces a esos herederos se les olvida que el bisabuelo no nació rico. Ya que empezó de la nada. Exacto. El tipo empezó desde el cero absoluto, en la miseria, y construyó el imperio gracias a un préstamo, a una concesión, que alguien le dio de pura bondad. De la misma manera, la empresa del pueblo de Dios no arranca con un capital genético previo. Me gusta mucho esa analogía. Y si seguimos con tu ejemplo de la corporación, lo más interesante es cómo se contrataba a los nuevos empleados en la antigüedad. Cuéntame. Desde el Génesis, no existían esas barreras raciales infranqueables que hoy imaginamos. Había una apertura tremenda hacia los gentiles. Suscríbete a Evidente Realidad. Cualquier extranjero, fuera cual fuera su nación, podía entrar a formar parte de Israel. ¿Un momento? ¿Cualquiera? ¿Sin tener ni una sola gota de sangre de Abraham? Absolutamente. Y el mecanismo para entrar no era hacerte un examen de ADN. Era la profesión de fe en el Dios de Abraham y, en el caso de los hombres, recibir la circuncisión. Ah, vale, la circuncisión. Claro, al hacer esto, un egipcio, un moabita o un cananeo se convertía en un heredero de pleno derecho de las promesas del pacto. O sea, la circuncisión no funcionaba como un sello racial, sino como un sello de que aceptabas el pacto, de tu fe. Entiendo. Esto desmonta por completo la idea de la pureza de sangre como requisito para acercarse a Dios. La identidad siempre ha estado cimentada en la fe. Vale, de acuerdo. Pero si la sangre no era lo que te permitía entrar, pues me surge una duda enorme sobre los que sí nacían dentro. Porque esto nos lleva directamente a una zona un poco espinosa. A ver, dispara. Si naces dentro de esa estirpe biológica, si eres descendiente directo de Abraham, Isaac y Jacob, tienes la permanencia garantizada. Es decir, el linaje biológico te aseguraba ser siempre parte del pueblo de Dios. Pues fíjate que la historia nos demuestra que no. La genética nunca, jamás, fue un blindaje. Y esto se ve claramente en cómo termina la historia del Israel del Antiguo Pacto antes del exilio. Claro, cuando todo se desmorona. Vemos siglos de desobediencia, reyes idolatrando a otros dioses, una injusticia social tremenda, hasta que llega un punto trágico. Dios se dirige a estos descendientes físicos de Abraham a través del profeta Oseas y les pone una etiqueta devastadora. ¿Qué desdice? Las escrituras dicen que les llama textualmente lo a mí, que traducido significa no mi pueblo. Madre mía, no mi pueblo. Es que es durísimo, es como firmar los papeles del divorcio en mitad de la plaza del pueblo. Es que es exactamente un lenguaje de ruptura de pacto. Y fíjate en lo que implica. Demuestra que tener los genes de Abraham no te salvaba de ser desgajado si no había fidelidad. Dios en su inmensa soberanía no está atado a una etnia. Ya, claro. Fíjate en el profeta Amos. Allí Dios les lanza una advertencia que, imagínate, debió sentarles fatal. Les dice que para él, los israelitas rebeldes eran como los cusitas, que era un pueblo lejano de África. Ostras. E incluso dice que su nombre podía ser puesto sobre Edom. Y Edom eran los descendientes de Esaú, el hermano al que históricamente se había dejado fuera de la promesa. Claro, el gran rival. Exacto. El mensaje ahí es meridiano. La gracia de Dios no es rehén de la biología. A ver, frena un momento. Voy a hacer de abogada del diablo aquí, porque estoy segura de que quienes nos escuchan desde un trasfondo cristiano clásico están pensando lo mismo que yo. Adelante, dime. Hemos crecido cantando himnos preciosos sobre las promesas a Abraham. Leemos en el Génesis sobre pactos perpetuos con su descendencia. Si Dios, de repente, mira a los nietos físicos de Abraham y les dice, pues ya no sois mi pueblo, ¿no es eso un incumplimiento de contrato? Es una buena pregunta. O sea, ¿no está Dios rompiendo su propia promesa? Esa es la tensión central que muchísimos sienten, y es vital aclararlo.
Pero la respuesta está en entender con quién se hizo realmente la promesa. Dios no miente ni rompe sus pactos, nunca. Vale, entonces, ¿dónde está el malentendido? El problema es que solemos asumir que la promesa era para toda la descendencia física en bloque. Y no. Las Escrituras enseñan muy claramente el concepto del remanente. Dios siempre preservó a un grupo fiel dentro de Israel. Las promesas eternas fluyen exclusivamente a través de ese remanente que cree. Ah, el remanente. O sea, un grupo pequeño. Exacto. La gran masa de la nación, la que apostató, la que desobedeció, podía perder su estatus, pero la promesa seguía totalmente intacta porque se sostenía en esos fieles. La lealtad de Dios nunca fue un cheque en blanco firmado a la genética, sino un compromiso inquebrantable con los herederos de la fe de Abraham. No por tener su sangre. Y esto nos lleva al momento crítico, al punto de no retorno de toda esta historia. Al gran evento central. Porque si la obediencia y la fe son verdaderamente lo que importa, ¿qué pasa cuando llega el Mesías? Jesús aparece en el escenario, se presenta ante la nación que supuestamente tenía el pacto y, bueno, lo rechazan. Así es. Aquí es donde entra nuestra segunda gran pregunta que mencionamos al principio. ¿Qué hacemos con esa idea de mantener una distinción nacionalista para el pueblo de Dios después de lo que Jesús mismo dijo? Es que ese es el momento sísmico de toda la Biblia. Es un terremoto teológico. Todo lo anterior, las sombras, el pacto antiguo, era un preludio para este instante. Cuando Jesús entra en Jerusalén y los líderes religiosos, que eran los representantes legítimos de la nación de Israel, lo rechazan frontalmente. Claro, lo entregan. Él no responde con una simple reprimenda o un castigo temporal, emite una sentencia histórica. Tras contarles la parábola de los labradores malvados, donde, recordemos, los labradores acaban matando al hijo del dueño de la viña. Sí, una parábola muy cruda. Muy directa. Jesús les dice textualmente en el Evangelio de Mateo: «El reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él». El reino de Dios será quitado de vosotros. Buf, es que no hay margen para interpretaciones suaves ahí. Ninguno. No les está diciendo, bueno, os voy a poner una penalización y luego os lo devuelvo. Les está quitando la administración de la viña de forma definitiva. Correcto. Es el traspaso oficial del reino. Como entidad política y nacional exclusiva, Israel pierde su estatus privilegiado. El reino es entregado a un nuevo cuerpo, a un pueblo definido, pues, no por su etnia, sino por su capacidad de producir los frutos del reino mediante la fe en el Mesías. Claro. Ahora bien, hay que ser muy, pero que muy cuidadosos aquí para no caer en un extremismo peligroso. No podemos pensar que Dios ha dado la espalda a los individuos judíos. Menos mal que aclaras esto. Porque, claro, alguien podría escuchar este análisis y pensar, vale, entonces el cristianismo enseña que Dios odia a los judíos o que los ha desechado para siempre. El apóstol Pablo aborda este mismo temor, esta misma duda, en su carta a los romanos. Él mismo se pone como ejemplo, diciendo: «Yo soy israelita de la descendencia de Abraham». Claro, él mismo era judío. Exacto. Dios no ha desechado a los judíos a nivel individual. El remanente sigue existiendo. Millones de judíos en el primer siglo y a lo largo de toda la historia han creído en Jesús. Ya. Lo que cambia de forma radical es que la nación política, el monopolio étnico sobre las promesas, pues se ha terminado. Ese muro exclusivista se derrumba para que ahora los creyentes gentiles, es decir, el resto del mundo, puedan participar del reino exactamente en las mismas condiciones. A ver. Explícame bien esto de las mismas condiciones, porque me parece que aquí está la clave de lo que somos hoy. Si a la nación política y étnica se le quita la administración del reino y ahora se nos invita a todos los demás, ¿cómo queda conformado ese nuevo pueblo? Pues cambia todo el paradigma. Es decir, ¿cuál es la estructura de esta nueva realidad? La estructura es la unidad absoluta bajo el nuevo pacto. Piensa, por ejemplo, en el Templo de Jerusalén. Vale. Había patios separados. Los gentiles solo podían llegar hasta cierto punto. Había literalmente un muro de piedra con inscripciones que amenazaban de muerte a cualquier extranjero que osara cruzarlo. Sí, una barra física y literal. Pues bien, el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, toma esa misma imagen del templo y declara que Cristo ha, y cito textualmente, derribado la pared intermedia de separación. Su sacrificio en la cruz destruyó ese muro para siempre, tomando a los judíos creyentes y a los gentiles creyentes para crear un solo cuerpo, una nueva humanidad. Ostras, me encanta la imagen de derribar la pared. Fíjate, es como si vas a un estadio inmenso para el concierto más increíble de la historia.
A ver esa imagen. En el sistema antiguo había unas zonas VIP súper restringidas rodeadas de muros altísimos. Los de una etnia concreta nacían ya con la pulsera VIP puesta en la muñeca. Sí, lo tenían por defecto. Y el resto, los gentiles, pues estábamos literalmente en el aparcamiento fuera del estadio. Podíamos escuchar la música de fondo, claro que sí, pero estábamos fuera. Lo que Jesús hace en la cruz no es, imprimir unas cuantas entradas baratas para que los del aparcamiento pasemos a las gradas del fondo. Exacto, no es un premio de consolación. No, Jesús mete una excavadora gigante, pulveriza los muros de la zona VIP y dice, se acabó. Ya no hay ciudadanía de segunda clase en este reino. Todos los que creen, vengan de donde vengan, están en la primera fila, hombro con hombro. Esa es exactamente la esencia del Evangelio. En el Nuevo Pacto no hay ciudadanos de segunda categoría. Y fíjate cómo Pablo remata esta idea, porque es magistral. Al final de su carta a los Gálatas, que es una carta donde precisamente estaba combatiendo a muerte a quienes querían obligar a los gentiles a circuncidarse para ser, entre comillas, verdaderos cristianos. Sí, los judaizantes. Exactamente. Pues Pablo establece una regla definitiva, el canon absoluto. Dice que lo único que importa ahora no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino ser una nueva creación por obra del Espíritu Santo. Una nueva creación. Eso es. Y a todos los que anden conforme a esta regla, a esta nueva humanidad, Él los llama, y cito textualmente, el Israel de Dios. ¡Wow! Es una frase cortita, pero es como una bomba atómica teológica. El Israel de Dios. Lo es sin duda. Porque al usar ese término tan específico, Pablo no está mirando un pasaporte, no está mirando la geografía del Medio Oriente, ni el linaje biológico o genético. Está redefiniendo el concepto por completo desde sus cimientos. Claro. El Israel de Dios es ahora la comunidad corporativa de creyentes. Es la unión gloriosa de ese remanente judío fiel del que hablábamos antes, junto con los millones de gentiles redimidos. Todos, absolutamente todos, unidos en Jesucristo. El apóstol excluye tajantemente la etnia como marcador de quién pertenece al pueblo de Dios en el presente. Madre mía, menudo viaje acabamos de hacer. Hagamos una pausa rápida para asimilar todo esto, porque tiene tela. Sí, hay mucha información. A ver, empezamos viendo que Abraham era un gentil de Mesopotamia, lo que tira por tierra el mito del linaje genético exclusivo. Correcto. Luego vimos que la desobediencia provocó que esa descendencia física perdiera el estatus con aquel durísimo Loami de Oseas. Después llegamos a Jesús, que declara sin titubeos que el reino político y exclusivo sería quitado. El punto de inflexión. Y hemos terminado en la cruz, con Jesús derribando la pared VIP del estadio para fusionarnos a todos en una nueva creación que es el verdadero Israel de Dios. Mi resumen perfecto. Y esto, claro, nos empuja inevitablemente a la tercera y última gran pregunta que planteamos al inicio. Te la lanzo a quemarropa. Venga. Si todo esto que hemos visto en las Escrituras es así, reconocer hoy en día bendiciones redentoras exclusivas a una etnia que camina separada de la Iglesia de Cristo, ¿no es básicamente una regresión? O sea, ¿no es volver a las sombras del antiguo pacto que ya han sido completamente superadas? Pues la respuesta que nos dan las Escrituras es rotunda, ¿sí? Es una regresión absoluta. Y para entender el porqué de esto, hay que entender que es una sombra en términos bíblicos. Explícanos eso de las sombras. El antiguo pacto estaba lleno de sombras. Los sacrificios de corderos, el templo de piedra, la tierra física, la separación étnica entre pueblos. Todo eso eran maquetas, eran modelos a escala diseñados por Dios pedagógicamente para enseñar verdades espirituales y apuntar hacia la realidad inmensa que había de venir. Y esa realidad es Cristo. Claro, es de sentido común. Si tienes a la persona delante de ti, no te quedas en el suelo abrazando la sombra que proyecta, ¿no? Exactamente. Sostener hoy que existe un pueblo paralelo con promesas redentoras distintas a las de la Iglesia es volver a agacharse para abrazar la sombra cuando el sol de justicia ya está en lo más alto, iluminándolo todo. Las Escrituras son clarísimas al respecto. El verdadero Israel de Dios hoy es un solo cuerpo. Cristo no es polígamo. ¡Ostras, qué frase! Es que es así. Tiene una sola novia, no dos. Y esa novia es la Iglesia formada por absolutamente todos los que depositan su fe en el Mesías, sin importar de qué país vienen, qué idioma hablan o quiénes fueron sus bisabuelos. La unión que tenemos ahora en Cristo es infinitamente superior a las maquetas del pasado.
Qué forma tan clara y tan hermosa de verlo. ¿Por qué conformarnos con la maqueta cuando ya nos han entregado las llaves de la mansión entera? Exacto. Y bueno, con esta reflexión tan provocadora llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Desde el canal Evidente Realidad animamos a toda la inmensa comunidad de trasfondo cristiano que no se quede en la superficie. Que investiguen por su cuenta. Eso es, no deis por sentadas las narrativas tradicionales solo porque siempre se han contado así desde el púlpito. Id a las Escrituras, leed a los profetas, leed a Pablo y asombraos con la magnitud gigantesca de lo que Cristo ha logrado en la cruz. Ha sido un análisis intenso, pero muy necesario. Sin duda. Nos encantaría saber qué pensáis de todo esto, así que por favor dejad vuestras opiniones, vuestras dudas y debates en la caja de comentarios. Que sepáis que los leemos todos. Si esta exploración detallada os ha aportado luz, no olvidéis darle un buen like a este audio y por supuesto suscribíos al canal Evidente Realidad para no perderos los próximos análisis. Un abrazo a todos. La pared ya está derribada, así que caminemos juntos en esa primera fila. Hasta la próxima. Y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal. Pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios.